serie, porque Fer lo contaba, yo tuve que ir a ver a mi abuela, tuve que vivir un montón de cosas y esta serie me toca desde lo profundo, porque para ver lo extraordinario y lo que Dios quiere hacer en tu vida, primero tenés que cumplir con lo ordinario. Para ver los milagros de Dios, primero hay ciertas cosas, ciertas etapas, ciertas cosas que tenés que cumplir en lo ordinario para ver todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y estuvimos viendo el domingo pasado que los hechos vienen con obediencia. Que el llamado de Dios siempre está disponible, que Dios te llama, Dios nos llamó a cada uno de nosotros, por eso estás acá, por eso estás vivo, por eso respirás, por eso te levantaste hoy, Dios te llamó y Dios quiere que vos estés acá. Y el llamado de Dios siempre está disponible para tu vida, pero lo que falta es que vos te puedas rendir. Lo que falta es que vos te puedas quebrantar, que vos tengas eso de, bueno, voy a dar todo de mí, me voy a quebrantar, voy a humillarme, voy a dejar todo ese estatus que quizás tengo y voy a humillarme en la presencia de Dios donde sé que Dios me puede transformar. Entonces el llamado de Dios está disponible, pero falta que nosotros cada día podamos quebrantarnos. Solamente cuando nos quebrantamos es cuando entendemos la necesidad que tenemos de Dios. Si no, como humanos siempre vamos a vivir con ese estatus, con paraditos, re tranqui, viniendo al culto, estando impolutos. Y solamente cuando entendemos que hay una necesidad de un Dios, que tenemos la necesidad de algo superior a nosotros, es cuando entendemos y podemos ser realmente quebrantados. Y aunque muchas veces somos quebrantados, y es nuestra decisión, sin quebrantamiento no hay cambio. Y el quebrantamiento no viene solo una vez, no es solamente, recién hablaba con él, y no es solamente, bueno, me quebranto un día y después ya no me quebranto nunca más, para toda la vida estoy quebrantada, sería buenísimo, pero no sucede, todo el tiempo tenemos que vivir quebrantados. El quebrantamiento no viene solo para un llamado, sino que es algo de todos los días, porque todos los días necesitamos de Dios. Es una realidad, todos los días necesitamos humillarnos porque todos los días necesitamos que un Dios haga algo por nosotros, que nos transforme, que transforme nuestra realidad, que transforme nuestra familia, que transforme el lugar donde trabajamos, que transforme nuestras finanzas, nuestra salud. Siempre necesitamos ser quebrantados. Pero para que yo sea quebrantado hay algo primordial y es que tengo que estar cerca. Si yo no estoy cerca de Dios, nunca voy a estar quebrantado. Y siempre hay algo que decimos con Fer y es algo que intentamos hacer como iglesia, es que la iglesia tiene que estar activa. Es decir, la iglesia tiene que estar activa a nivel social, tiene que ser una iglesia que avance, tiene que ser una iglesia que sea notoria, que esté en la necesidad de otros. Pero para que la iglesia sea notoria, para que la iglesia esté, vos tenés que ser quebrantado. Tenés que afectar a alguien, pero para que vos afectes a alguien tenés que estar cerca. Y me encanta esto, que sí queremos como iglesia estar quebrantados, sí queremos como iglesia ser una iglesia que afecte a otros, pero ¿cómo vas a afectar a otros si un día estás cerca y un día no? ¿Cómo vas a afectar a otros si un día venís a la iglesia y te querés quedar a dormir acá y querés servir en todas las áreas y anotame acá y anotame allá y anotame en esto y anotame lo otro y al otro día tiene que bajar Dios a decirte, che, andá a la iglesia que está bueno. Che, andá a la iglesia que hay que congregarse. Me encanta que queremos ser quebrantados, pero hay veces que lo somos y hay veces que no. Y es la realidad de nuestra vida, hay veces que nos comemos el mundo y hay veces que Dios tiene que bajar y decirnos, che, flaco, ¿podés encarar un poco? Porque parece que todo nos cuesta el doble. Y hoy vamos a ver un poco de la vida de Pedro, estamos viendo Hechos, vamos a ver un poco de la vida de Pedro y cómo su vida empieza y gira en torno a costumbres, es decir, él tenía una religión establecida donde se tenían que cumplir ciertas cosas y en un momento viene Jesús y cambia su vida, es decir, lo llama y cambia toda su vida, cambia lo que él hacía, pero también cambia su perspectiva. Es decir, cuando Jesús llega a la vida de Pedro, su perspectiva de la vida empieza a cambiar. ¿Y por qué te digo que le cambia la perspectiva y no solo lo externo? Porque conocer a Jesús de palabras, es decir, saber la Biblia, saber textos bíblicos o saber las cosas que te enseñaban en la escuela bíblica, no te hace la diferencia. Incluso saber lo que Dios ha hecho a veces no nos hace la diferencia.
Muchos de los discípulos vas a ver que a veces creían en Jesús, lo veían haciendo cosas, o sea, lo tenían al lado, e incluso a veces dudaban de lo que podía hacer. Incluso vos y yo a veces hemos visto las cosas que Dios ha hecho, incluso cuando nos llega el mismo problema o nos llega una situación similar, nos cuesta creer. Es increíble cómo Dios todo el tiempo nos tiene que cambiar la perspectiva. ¿Y qué hace la diferencia? La diferencia la hace que tu corazón esté cerca de Jesús todos los días. Las personas no necesitan tu lejanía del propósito, no necesitan que vos un día vayas a la iglesia, un día no, que un día quieras servir, que un día no. Necesitan que tu corazón todos los días esté conectado a Jesús. Y quiero que busques en tu Biblia y que te anotes Hechos 10 del 1 al 44. No lo vamos a leer todo, pero ya anótatelo ahí para que lo tengas. Y te voy a resumir un poco lo que fue esta historia. Es la historia de Cornelio, de Pedro y Cornelio. Y acá todo arranca en Cesarea, que era una ciudad de gentiles. Y ahí estaba Cornelio, que era un oficial del ejército romano. Estaba ahí, la Biblia dice que era un hombre temeroso, que era un hombre de Dios, que era generoso, es decir, que daba con mucho amor, que daba con mucho gusto a los pobres. Y resulta que una tarde estaba Cornelio orando y tiene una visión donde un ángel le dice que envíe a alguno de los hombres de él, porque él era del ejército romano, claramente podía mandar a quien quisiera, y mande a llamar a Pedro. Cornelio sigue en su momento lo que Dios le dice y manda a 2 pibes a que vayan a buscar a Pedro. Y por otro lado de la historia tenemos a Pedro, que también estaba orando, era las 3 de la tarde, él estaba orando ahí en su casa, me imagino, tranqui, y de la nada Dios le da una visión a Pedro también. Y le dice que 2 hombres van a venir a buscarlo, que se vaya con ellos, que no se asuste, que él los había enviado. Resulta que llegan los hombres, pasan ahí la noche con Pedro y de mañana arrancan para ir con Cornelio. Llegan a Cesarea al día siguiente y Cornelio ya los estaba esperando. Pedro pasa ahí donde estábamos, imagínate, entra a la casa, tranqui, y de la nada Cornelio lo ve y ¿qué hace? Se arrodilla y lo adora. Y yo me imagino a Pedro diciendo, ¿qué hace? Señor, levántese. Y le dice, levántate, o sea, no me adores a mí. Pero acá el Cornelio estaba como, él había aprendido un montón de cosas, era un hombre temeroso, oraba y demás, pero quizás tenía las cosas un poco bastante mezcladas. Y cuando le pasa eso, que Cornelio se arrodilla ante Pedro, Pedro de la nada, ¿qué hace? Le tira su pensamiento de los gentiles. Es decir, le tira acá su pensamiento de lo que él pensaba, de lo que él creía. Y acá si vos lees bien la historia vas a ver por qué todo cobra sentido de por qué Dios le explica antes a Pedro. ¿Por qué le da una visión antes a Pedro? Imagínate que vengan 2 flacos a buscarlo y le decían, nosotros somos gentiles. Pedro le decía, yo no voy ni loco. O sea, a mí no me vas a llevar, yo no voy a ir contigo. Acá vemos por qué Dios le habla antes en una visión a los 2 y le avisa. Pedro tiró su pensamiento de los gentiles porque sí está arraigado a lo que piensa, es decir, lo que piensa es real, para él era su costumbre. Para él era su costumbre no ser gentil, estar circuncidado, tener un montón de cosas con las que tenía que cumplir. Pero también Pedro está lo suficientemente cerca de Dios para poder escuchar su voz. Pedro está arraigado de lo que piensa porque es parte de lo que él vivió toda su vida, pero está lo suficientemente cerca de Dios para volverse en sí mismo y volver a pensar como Dios piensa. Muchas veces seguimos muchas costumbres, seguimos muchas cosas que nos han enseñado, que quizás hemos aprendido, pero cuán necesario es volvernos a la forma de pensar de Dios, que no muchas veces es la nuestra. Después de que Pedro va y empieza a predicarle ahí a todos los gentiles, empieza a predicarle a toda la gente, vamos a ver ahí en pantalla Hechos 10:44, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, Pablo va, Dios le da la visión, lo hace, seguramente no era de su preferencia estar ahí en Cesarea, en una ciudad donde él creía que estaban todos mal, y aún así cuando Pedro es capaz de dejar
de lado lo que él pensaba y empezar a escuchar la voz de Dios, muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo por alguien que tomó el simple paso de escuchar la voz de Dios. Por alguien que tomó el simple paso de escuchar lo que Dios quería hacer. ¿Qué tan cerca estás de Dios determina qué tanto sos capaz de escuchar su voz? ¿Qué tan cerca estás de Dios determina qué tanto sos capaz de escuchar lo que Dios te quiere decir? Y volvamos un poco a la clave de esta serie, que es que cumplir con lo ordinario nos hace ver y nos lleva a ver lo extraordinario de Dios. Pedro es el primero en reconocer cómo piensa. O sea, va y le dice a Cornelio, mirá, yo creo de vos y de tu gente esto, esto y esto. Pero es el primero aún así en dejar todo lo que piensa y en escuchar la voz de Dios y seguirlo. Como les decía, en su momento más legalista, en su momento más religioso, Pedro jamás hubiese ido. Si vos tenés tus costumbres, tus cosas, imagínate, no sé, yo como de esta forma, yo hago esto en mi casa, yo creo esto, yo pienso lo otro, y te mandan a un país donde nada que ver, vos medio que no querés ir. Dios te llama a la India y vos decís como, che, tipo, no voy ni a palo, la comida está de menos, tipo, no voy ni a palos. Pero ¿qué pasa? Cuando estás tan cerca de Dios, cuando tu cercanía es lo ordinario, podríamos decir, es lo cotidiano, escuchar la voz de Dios es relativamente fácil. Pero cuando estamos lejos de Dios, se nos hace imposible dejar lo que pensamos y seguir lo que Dios nos pide. Cuando escuchamos más la voz de Dios que nuestra historia, todo cambia. Cuando escuchamos mucho más la voz de Dios que todo lo que hemos cargado, todo cambia. Cuando escuchamos más la voz de Dios que incluso nuestros complejos, que incluso lo que tu mente te dice de vos, todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando le damos lugar a lo que Dios te quiere decir, le damos lugar al propósito. Le damos lugar a lo que Dios ha planeado y ha craneado sobre tu vida. Pero cuando vos no le das el lugar a eso, te estás quedando simplemente sin cumplir lo ordinario. Y no es solamente el propósito de lo que Dios quiere cumplir contigo, sino que lo que va a cumplir a través de tu voz. ¿Qué pasaba si Pedro no hubiese ido? Se lo perdía Pedro, básicamente, porque Dios iba a seguir haciendo su obra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no podemos cumplir y escuchar con lo que Dios quiere hacer con nosotros? Cuando no podemos ni siquiera dejar lo que pensamos para escuchar la voz de Dios, nos volvemos personas totalmente apáticas a lo que Dios quiere hacer. La iglesia está para ir y llegar a lugares de necesidad, llegar a lugares donde se necesita amor, fe, esperanza, pero muchas veces no somos capaces de ir porque no podemos detenernos a escuchar su voz. Y Pedro llega un momento que por ahí empieza a entender, bueno, sí, mi pensamiento es posta, yo lo tengo porque crecí de esta forma, porque se debe a mi cultura, porque se debe a lo que me enseñaron, pero está tan cerca de Dios, cumple con lo ordinario, se pone a orar. Está tan cerca de Dios que puede llegar a escuchar su voz y eso determina no solo escucharla, sino los actos, lo que va a hacer después y hasta dónde va a llegar el mensaje de Jesús por una persona que se detuvo a escuchar la voz de Dios. Lo ordinario es que te detengas a escuchar su voz. Y lo extraordinario es lo que Dios va a hacer a través de que vos escuches su voz. Lo ordinario era que Pedro se pusiera a orar un rato y Dios le diera una visión. Y lo extraordinario es lo que Jesús hizo después. Que nadie llegaba a los gentiles. Los judíos no querían llegar a los gentiles porque ya tenían ahí los judíos su forma de ver la vida, su forma de manejarse. Nadie llegaba. Pero Pedro fue capaz de detenerse a escuchar la voz de Dios y llegar a gente que necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Lo ordinario es eso, que te tomes el tiempo día a día. Y no te lo digo porque la rompa para nada, porque la rutina es lo más difícil. No te la digo porque la tengo clara, sino porque todos los días me esfuerzo en arrodillarme y decir, Señor, sí, te necesito. Capaz no me arrodillo todos los días, tranqui. Pero que todos los días te puedas acercar y puedas decir, Dios, yo te necesito porque yo solo no puedo.
Yo te necesito porque creo en una iglesia que avanza, creo en una iglesia que está presente, quiero hacer esto, esto y esto, pero si yo no puedo cumplir con lo ordinario, ¿cómo voy a ver lo extraordinario de Dios? Si yo no te puedo venir a un culto todos los domingos al mes, ¿cómo voy a ver lo extraordinario de Dios? Si yo no me puedo sentar a orar, si yo no puedo hablarle a alguien del amor de Dios, ¿cómo voy a ver lo extraordinario de Dios? Primero tenemos que cumplir con lo ordinario para no alejarnos de Dios. ¿Y qué pasa cuando me alejo de lo recibido? Y vamos a ver acá Gálatas, no sé si lo puse en pantalla, creo que no, mil disculpas. Pero Pablo viene hablando del rol en Gálatas, Pablo viene hablando del rol de la iglesia, de la religiosidad que se imponía, sobre todo en el capítulo 2, y de los requisitos evangélicos que ponían para que vos sigas y que para que vos puedas ser parte y demás. Incluso hoy en día hay ciertas cosas que se ponen todavía. Por ejemplo, la vestimenta, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tus tatuajes, si tenés, si no, tus caravanas, si tenés, si no, cómo te portás, cómo te vestís, cómo te movés. Ciertos requisitos que se ponen en la iglesia, que no son parte de lo que Dios nos habla, pero igual la gente los pone, así que bárbaro. Y Pablo empieza a tirar palos, en cierto sentido, a tirar indirectas, de que el rol de la iglesia es avanzar y no es fijarse en estas cosas, porque Jesús vino por todos. Es decir, Jesús no es una persona que haga acepción de personas, sino que como humanos somos los que hacemos eso y Jesús no. Y en el versículo 6 y 7 empieza a hablar Pablo sobre personas que hacían referencia de tener reputación de algo, pero que Dios no hacía acepción de personas. Y acá, gracias a mi esposo, profesor de Gálatas, estamos viendo que Pablo hablaba de ¿quién? De Pedro. Pablo hablaba de Pedro como esa persona que hacía acepción de personas. Pablo habla de Pedro como esa persona que era como un juez mirando a los demás a ver cómo se vestían, qué se ponían, cómo andaban, cómo comían, qué hacían, qué zapatos tenían. Y acá algo muy interesante es que en ese entonces la acepción de personas, fíjate por qué Pablo usa esta palabra, la acepción de personas era cuando el juez estaba ahí intentando estar en un juicio, intentando ver la mejor forma de poder inclinarse ante uno o el otro, y lo que hacía era inclinar su cabeza para abajo para no ver cómo estaban vestidos, qué estatus social tenían, cuánto dinero, cuánto no, para no hacer la diferencia. Y en Jesús pasa lo mismo, todos tenemos la misma posición. No importa cuánto ganás, cuánto no, de qué trabajás, qué estudiaste, cuánto ganás, cómo te vestís, de qué trabajás. Para Dios es exactamente lo mismo, pero Pedro, cuando se aleja de escuchar la voz de Dios, empieza a hacer acepción de personas. Pedro, cuando se aleja un poquito de escuchar la voz de Dios, empieza a alejarse y empieza a decir quiénes pueden recibir el mensaje y quiénes no. Y a veces nos pasa, nos alejamos un poquito de la voz de Dios y todos nuestros valores, todo lo que creíamos que teníamos tan seguro, empieza a ser tan laxo, empieza a desvanecerse tanto. ¿Por qué? Porque solamente cuando estamos cerca de Dios y podemos escuchar su voz es que nuestros valores se mantienen en el tiempo. Alejarse de Dios es la consecuencia de que vos te acerques a vos mismo. Estamos hablando del mismo Pedro. Antes, ¿qué hizo? Fue a ver a Cornelio, escuchó la voz de Dios, fue, predicó, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pudo hablar de lo que Dios era, la rompió. Después se aleja de la voz de Dios y empieza a hacer acepción de personas. Pedro conocía la libertad. Incluso le había predicado a los gentiles. Pero cuando nos alejamos de Dios, nuestros valores y lo que creemos que tenemos tan seguro, se empieza a perder. Pedro, ¿qué hace? Empieza a sentirse superior. Incluso Pablo le dice, lo tuve que enfrentar cara a cara porque Pedro se la estaba mandando. Es decir, Pedro se estaba equivocando. Y Pablo, ¿qué hace? Lo reprende y le dice, no es por ahí. El legalismo es lo que se transmite más fácil. Es contagioso
y se diseminan los pensamientos, porque incluso vas a ver que Pablo dice que Bernabé también fue disuadido por lo que Pedro decía. Es decir, que es contagioso. No solamente vas a contagiar a uno con tu legalismo, sino que con los que tenés al lado les va a pasar exactamente lo mismo. Pedro empieza a depositar en otros esa vara de medir que él alcanzó solamente por medio de Jesús, igual que vos y yo. Pero cuando perdemos de vista el escuchar la voz de Dios, nos empezamos a alejar. Y el alejarse de Dios, el perder tus valores, no solamente se ve en un área de tu vida, que después ya no puedes venir a la iglesia, que después ya todo te cuesta, que no querés venir, que no querés levantarte, que no querés servir en nada. Y parece que es de un día para el otro. Un día estás cerca, otro día estás lejos. Un día querés venir a comerte el mundo a la iglesia, querés servir en todo, querés estar, sos el que venís más temprano, haces competencia con todos de quién viene más temprano, y al otro día estás más lejos que nunca. Un día crees en lo que Dios puede hacer en tu familia, un día seguro lo viste, y al otro día estás dudando de si tu familia va a llegar algún día a la iglesia o no. Un día querés traer a tus amigos del laburo, querés traer a tus amigos de la facultad, querés traer a tus amigos donde estudiás, y otro día estás más lejos que ellos. Un día querés acercar personas y otro día te ves más lejos. Un día estás en tu laburo ayudando a tus compañeros de trabajo a que ellos puedan ascender y otro día estás pisándolos a ver quién puede ascender más rápido, si vos o él. Era el mismo Pedro. Y podemos ser incluso vos y yo en diferentes temporadas de nuestra vida. En dos momentos distintos. El mismo Pedro que caminó sobre el agua, el mismo Pedro que vio los milagros de Jesús, el mismo Pedro que predicaba a los gentiles en su momento, el mismo Pedro que comía con ellos y compartía la comida, era el mismo Pedro que se estaba desviando. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. La cercanía con Dios te sostiene en tu propósito. Todos fuimos llamados, todos tenemos un propósito, pero sin la cercanía a Dios no podemos llevar a cabo lo que Dios te ha enviado, lo que Dios te ha llamado. Pedro sigue teniendo propósito, aún estando desviado, aún estando alejado, y vos también. El llamado de Dios es irrevocable, nadie te lo puede robar, pero si vos podés elegir o no caminar en el propósito y escuchar la voz de Dios o alejarte completamente, sos vos el que decidís. Los momentos van a cambiar, las etapas van a llegar, vas a ver momentos donde la vas a romper y te vas a sentir recontra cerca, y van a haber momentos donde no la vas a romper y te vas a sentir recontra lejos. Pero ¿qué pasa? Siempre podés volver atrás y siempre podés volver a escuchar la voz de Dios. Es tu decisión volver a escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios, ¿qué precisamos? Cercanía. Para escuchar la voz de Dios, para que vos puedas cumplir con tu propósito, para que vos puedas cumplir tu llamado, precisás cercanía. Hay un Dios que quiere que escuches su voz. Hay un Dios que te ha llamado y un Dios que te creó, que quiere que vos seas capaz de conocerlo, que vos te puedas rendir, que vos te puedas quebrantar y que no sea algo solamente de un momento, sino que sea algo de todos los días. Nada va a ser fácil en el camino. Fer contaba que tuve que ir en el principio de esta serie, que tuve que ir a ver a mi abuela. Perdón, papá, si estás viendo acá en el celular lo que voy a contar. Pero resulta que sí, fui a ver a mi abuela está con un cáncer terminal. Yo justo fuimos a Maldonado con Fer porque unos amigos nos invitaron y pasamos unos días re lindos, pero cuando estoy llegando a Maldonado, mamá me llama y me dice, mirá que tu abuela está internada porque le acaban de encontrar un tumor enorme en el estómago, se había desvanecido, se había caído, también se rompió un par de huesos en la columna. Y Fer contó todo esto, que yo tuve que ir, orar por ella y demás, pero no contó que en el camino 15 veces no quise ir. ¿Y sabés por qué? No porque me doliera verla así. Lo triste es que al contrario, ¿sabés qué pasa? Yo no me hablaba con ella hace 7 años. Ella nunca fue una abuela presente. Yo escuchaba la voz de Dios de lo que tenía que hacer. Yo escuchaba la voz de Dios de, che, andá y orá por ella. Pero ¿sabés lo difícil que es ir a verla después de 7 años de no hablar con ella, de verla, no sé, 2 veces en mi vida? Durísimo.
Pero cuando escuchamos la voz de Dios somos capaces de cumplir el propósito incluso cuando no lo sintamos, incluso cuando no queramos. Por eso te digo, nada va a ser fácil en el camino. Yo tuve que ir, verla después de tantos años y volver ahí a encontrarme con ella, verla así en esa situación horrible, orar por ella, pero nada es fácil en el camino. Tuve que ir con Nani, justo nos habíamos juntado yo intentando hacer todos los planes de mi vida para no ir. Me había juntado a comer con Nico y Nani, estábamos re tranqui y digo, bueno, son las 11 de la noche, voy a tener que ir. Estaba, no sé, por cerrar el hospital más o menos, estaban por cerrar la administración y yo caigo y digo, bueno, vengo a ver a mi abuela, pero nada es fácil en el camino. Yo no quería ir y estaba entre, bueno, escucho la voz de Dios o me alejo y sigo haciendo como si nada. ¿Y qué pasaba? Mira si ella llega su momento o llega una etapa más dura y no tiene de qué agarrarse. ¿Qué pasa si yo no voy y nadie le habla del mensaje? Muchas personas van a necesitar que vos escuches la voz de Dios también. No solamente lo precisás vos, sino que muchas personas van a escuchar a través de tu voz siempre y cuando vos estés dispuesto a escuchar la voz de Dios primero. ¿Qué pasaba si Pedro hubiese decidido, no, mirá, yo con estos dos no voy ni a palos? Está bien, era lo que él pensaba. Pero ¿cuántas personas iban a dejar de recibir en ese momento el mensaje que les iba a cambiar la vida? ¿Qué pasaba si mi abuela sigue sufriendo, sigue pasando mal? Ahora tiene una esperanza de qué agarrarse. Ahora tiene un Dios en el quien confiar. Ahora tiene un Dios que le da paz. Pero solamente porque en ese momento que no quería me decidí a escuchar la voz de Dios. Y no me pasa todo el tiempo. No es tan fácil como te lo digo porque estuve llorando en el auto, 15 horas no quise ir, me enteré de mañana, fui a las 11 de la noche. Nada va a ser fácil en el camino, pero hay un Dios que quiere que lo escuches. Hay un Dios que está dispuesto a hablarte y en este ayuno que estamos teniendo como iglesia, todavía puedes sumarte, todavía puedes ser parte. Dios quiere hablar a tu corazón y quiere más que nunca que lo conozcas. Quiere más que nunca conectar contigo y quiere más que nunca que seamos una iglesia que llega más siempre y cuando hayan personas dispuestas a escuchar la voz de Dios.